Hola chicos, buenos días. Bueno, el tiempo es cruel, igual que en televisión. Entonces, vamos a ver esta parte. De repente lo hemos hecho a la volada, ¿no? Faltaba algunos poco tiempo. Lo vamos a hacer más lento, ¿no? Sobre todo esta última paradoja de Zenón de Lea. Fíjense, voy a tratar de solo hacerlo en los 40 minutos, que da el Zoom. Dice, si tú tienes que cruzar de A hacia B, entonces es obvio pensar que aquí hay puntos, ¿no? Solo haz de cuenta, haz memoria. Tú en la recta numérica, por ejemplo, te dice, entre 2 y 3, ¿cuántos números hay aquí? Hay infinito, ¿cierto? Lo mismo dicen los pitagóricos. Entre A y B hay infinitos puntos. Eso es matemáticamente cierto. Entonces dice, si hay infinitos puntos, la distancia entre A y B, entonces, ¿cómo debe ser? Infinita. Y por tanto te dicen, si tú eres un ser humano y quieres cruzar una distancia infinita en un tiempo finito, o sea, en un tiempo medible, por ejemplo, en una hora, conclusión, el movimiento no es posible. Ese es un argumento de Zenón de Lea. El otro es la famosa competencia entre Aquiles y la tortuga. ¿Qué te dice, por ejemplo, este argumento? Si Aquiles está acá, es una carrera de X a Y, digamos que era la carrera. Aquiles estaba aquí, ¿ya? Dice que le da una ventaja a la tortuga estaba acá. Entonces, Zenón de Lea dice, cuando Aquiles alcance a la tortuga a este punto, la tortuga ya ha avanzado otro trecho, que puede ser por acá. Entonces dice, entonces cuando Aquiles vuelva a alcanzar ese trecho, la tortuga ya avanzó otro más pequeñito, hasta acá. Y otra vez dice, entonces Aquiles, ¿qué tiene que hacer? Otra vez avanzar otro trecho. Pero para entonces la tortuga ya avanzó otro trecho, más pequeño cada vez. Entonces, conclusión, Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Ese es el famoso argumento contra el movimiento. Y hay otro, que lo expliqué también un poco apurado. Decía, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, aquí una flecha, la flecha se va moviendo poco a poco, ¿no? En un movimiento parabólico, obviamente. Dice, ¿la flecha se mueve? Sí, se mueve. Pero en cada momento la flecha ocupa una posición. Entonces yo puedo decir, a las 10 de la mañana, la flecha ocupó esta posición. Entonces, ¿la flecha que ocupa esta posición se mueve? No, profe, está inmóvil. Entonces, la flecha está quieta. En realidad la flecha está quieta porque en cada momento ocupa una posición. Aquí ocupa una posición, aquí ocupa una posición. ¿La flecha se mueve? No, está quieta. Entonces, por tanto, la flecha no se mueve y el movimiento es imposible. Ajá. Ahora, te decía, ¿no? Haciendo un poco de alegoría a lo que era la cuarentena. ¿Cómo funcionan los argumentos de Zenón de Elea para lo que es la cuarentena? De este modo. Fíjate el video. Zeno decides to walk from his house to the park. The fresh air clears his mind and helps him think better. In order to get to the park, he first has to get halfway. Zenón quiere ir al This parque. portion of his journey takes some finite amount of time. Once he gets to the halfway point, he needs to walk half the remaining distance. Again, this takes a finite amount of time. Once he gets there, he still needs to walk half the distance that's left, which takes another finite amount of time. This happens again and again and again. You can see that we can keep going like this forever, dividing whatever distance is left into smaller and... Dese cuenta, o sea, cada vez que tú quieras ir de A hacia B, tienes que cruzar la mitad. ¿Ya?
Entonces, para que yo cruce la mitad, tengo que volver a cruzar la mitad. Y otra vez la mitad. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿No? Hartas mitades, como está en esa serie. Muchas mitades. Infinitas mitades, en realidad. So, how long does it take Zeno to get to the park? Well, to find out, we need to add the times of each of the pieces of the journey. The problem is, there are infinitely many of these finite-sized pieces. Son pequeñas mitades que cada vez tengo que cruzar. This argument, by the way, is completely general. It says that traveling from any location to any other location should take an infinite amount of time. In other words, it says that all motion is impossible. This conclusion is clearly absurd, but where's the flaw in the logic? To resolve ¿Cuál es la lógica que usó Zenón de Elea? Fíjense. Let's suppose that Zeno's house is 1 mile from the park. La distancia es una milla. Digamos que Zenón de Elea se mueve 1 milla por hora. Entonces el tiempo que necesita para caminar toda esa distancia es 1 hora. ¿De qué manera lo ve Zenón? Dice, necesita cruzar primero media hora, luego un cuarto de hora, un octavo, un medio, etc. Entonces la suma de ese tiempo, ¿cuánto va a ser? Según Zenón de Elea, obviamente, infinito. Esa es su conclusión. Por eso yo hacía la alegoría a la cuarentena, ¿no? Primero te dijeron, bueno, 25 de marzo, ya. Pero al medio de la cuarentena te dicen, no, va a ser 3 de abril. Al medio de esa fecha te dicen, no, va a ser 15 de abril. Y al medio te dicen, no, va a ser 4 de mayo. Y al final parece que nunca va a acabar la cuarentena. Se parece un poco a los argumentos que hace Zenón de Elea, ¿no? Se parece. Véanlo de una manera más graciosa. Entonces, en síntesis, los eleatos niegan lo múltiple y niegan el movimiento. El movimiento para ellos, ¿qué es? Es apariencia, no existe. Sobre el ser, dicen que el ser es único. Parménides lo dice, el ser es único. Solamente me puedo fiar de la razón, no de mis sentidos. Entonces, como no hay pluralidad, porque es único el ser, el movimiento es imposible. No hay movimiento ni cambio. ¿Cuál es la discusión de los tres? Heráclito dice el uno en la diversidad, ¿no? El uno y sus diferencias. Si las diferencias dejan de existir, el uno también deja de existir. Los pitagóricos que dicen que hay múltiples unos, hay múltiples números. Cada número es el uno, par o impar, lo que vimos hace un rato. Y los eleatas que dicen que el uno no tiene multiplicidad, ¿no? Listo, eso es a modo de síntesis. Ahora, para ir acabando ya. Empedocles es otro filósofo de Agrigento, ¿no? Así se llamaba su ciudad, en Sicilia. Era dirigente del Partido Demócrata, político. Dicen que lo consideraba mago o taumaturgo. Contribuyó también al desarrollo de la medicina en su ciudad. Al igual que Parménides, toda su filosofía la escribe a modo de poemas. Es pluralista. ¿Eso qué significa? Que para él hay varios principios. ¿Qué más? Creyó también en la transmigración de las almas. Al igual que ¿quién? Que los pitagóricos, ¿no? Por eso él tenía una frase, ¿alguna vez fui pájaro o fui pez? Puede ser gusano también, quién sabe. Desarrollo filosófico. Para Empedocles, los objetos comienzan a ser y dejan de ser. O sea, es evidente el cambio. Pero él añade una acotación más. ¿El cambio es evidente? Sí, pero hay partículas materiales indestructibles y eternas. Entonces, un objeto, una piedra, debe tener partículas eternas, indestructibles, que no necesariamente cambian. Entonces, para él, la tierra, el aire, el agua y el fuego son las raíces de todo, son esas partículas, son las raíces. Entonces, ¿cómo se forman las cosas? Cuando estas partículas, el aire, el agua, el fuego, la tierra, se juntan. Cuando se junta el aire con la tierra, el fuego y el aire, ¿esto qué me forma? Me forma diferentes tipos de materia.
Eso es lo que dice Empedocles. Ahora, fíjate. Él propone dos cosas y esto no es tanto lo más importante de su filosofía. Dice que las fuerzas que permiten esta unión es el amor o la armonía, que une las partículas. En cambio, dice que el odio o la discordia separa las partículas, ¿no? Obviamente aquí ya va a estar separado las partículas. No es lo más importante de su filosofía, por cierto. Lo más importante es que él ya empieza a concebir que hay partículas más pequeñas que son eternas y que son parte de la materia. Ahora, hay algo interesante también en su filosofía. Dice que de todas las cosas manan efluvios. ¿Cómo es eso, profe? Dice que si tú, aquí está tu ojo, aquí está tu ojo. Si tú quisieras observar una piedra, la piedra obviamente está compuesta de tierra, según Empedocles, tierra, aire, fuego y agua. ¿Qué es el efluvio? Perdón. Dice que el efluvio es aquella capacidad, ¿no?, que tienen nuestros sentidos de percibir el aire, la tierra, el agua y el fuego de la piedra. Entonces, ¿qué dice Empedocles? Que aquí seguramente hay también aire. En mi ojo hay aire y ese aire capta el aire de la piedra. En mi ojo también debe haber fuego y ese fuego capta el fuego de la piedra y así sucesivamente. Entonces, de cada cosa mandan efluvios. Entonces, como mi ojo también tiene parte de tierra, parte de aire, parte de agua, es obvio que lo voy a captar. Entonces, aquí está lo que decía Empedocles, ¿no? El agua, el aire, la tierra y el fuego. Anaxágoras, que también es de la ciudad de Clazomene, ¿no?, en Asia Menor, es el primer filósofo del que podemos decir que se estableció en Atenas. ¿Quién fue su discípulo? El famoso político Pericles. Dice que Anaxágoras fue llevado a juicio solo por decir que el sol era una piedra caliente, lo cual es cierto, y que la luna estaba hecha de tierra, lo cual es relativamente cierto. Fíjate. Escribió un libro que fue conservado por el famoso Simplicio y también era pluralista, ¿no? Él consideraba que también habían varios principios, varios arjes. ¿Cómo es el desarrollo filosófico de Anaxágoras? Coincide con Empedocles. ¿En qué? En que el ser ni comienza ni tiene fin, es eterno, es inmutable, como habíamos dicho, ¿no? Las partículas de Empedocles, tierra, aire, fuego, agua. Y que también considera que hay partículas indestructibles que explican el cambio, ya sea juntándose o separándose. Acuérdense, Empedocles decía que el amor junta y que el odio separa, ¿no? Lo clásico, lo que hasta ahora te pasa en tu vida sentimental. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que para Anaxágoras hay partículas últimas, cualitativamente iguales. ¿Cómo es, profe, cualitativamente? ¿Qué significa? Por ejemplo, cualitativamente significa característica. Entonces, si yo tengo aquí un pedazo de oro y lo parto en dos, ¿cada parte tiene oro? ¿Sí o no? Sí, profe. Allá, entonces son cualitativamente iguales. ¿Por qué? Porque cada parte tiene una característica del todo. Y a esas partículas últimas, cualitativamente iguales, se le llamó homeomerías. Entonces, para Anaxágoras, ahora sí contradice a Empedocles, la tierra, el fuego, el aire y el agua no son partículas últimas, que son mezclas. Y de aquí sale una famosa frase que más o menos también la estábamos tratando de ver en Empedocles, pero aquí es más explícita. En todo hay una porción de cada cosa. Hay una porción de cada cosa.
Ojo. Entonces, cada objeto posee partículas de todas las cosas. Y eso es lo que explica los cambios. Eso es lo que me permite a mí ver por qué las cosas cambian. Yo no puedo ver que la piedra cambie, no sé, digamos, a líquido, si no tengo en mí mismo partículas, porciones de esa piedra. Entonces, Anaxágoras, aquí está la novedad importante, por eso la marco, cree en un principio y es el primero que se acerca a lo que después sería la parte teológica. Él dice, hay un principio, el famoso nous, o el principio de la mente. ¿Qué dice Anaxágoras? Lo que junta o separa las cosas no es ni el amor ni el odio, es la inteligencia, que a su vez es infinita, suprema, ordenadora. Ojo, material. Todavía no había una noción de lo que era el espíritu. Todavía, estamos en la antigua Grecia, todavía. Sigue siendo material. Dice que ocupa espacio, está presente igual en todos. Entonces, profe, para Anaxágoras, ¿el nous es el arge? No. Por eso dice, el nous no crea, pero sí pone en marcha las mezclas. Interesante. Entonces, aquí lo que interesa, ¿cuáles son? Lo cualitativo, las características. ¿Hay partículas últimas? Sí, pero esas partículas no son ni el aire, ni la tierra, ni el fuego, ni el agua. ¿Cómo noto yo los cambios? Porque en cada porción de mí también hay porciones del resto de cosas. De esa manera yo noto los cambios. Ahora, ¿cómo se forman los cambios? ¿Cómo se crean los distintos cambios? A través de que, ¿quién es la inteligencia infinita ordenadora? El nous, ¿no? Esa es la novedad de Anaxágoras. Y por eso, por ejemplo, recurro a este cuadro que es de Salvador Dalí, ¿no? Este es el cuadro llamado La persistencia de la mente. Entonces, eso también lo dejo a su libre imaginación. Lo que yo puedo concluir del cuadro es lo siguiente, ¿no? Esta es la mente. Entonces, conforme uno va olvidando o empieza a recordar, pues las cosas pueden verse como en una playa. Por ejemplo, este objeto tú no le puedes dar una característica, o sea, no puedes decir, mira, profe, es tu perro. No parece mi perro, pero sin embargo no deja de desaparecer de la mente. Entonces, es como que las ideas que yo tengo en la mente van tomando formas algo así. Se van, no sé, se van diluyendo conforme pasa el tiempo y mi playa empieza a quedar más o menos desierta, pero no completamente desierta. Es como una alegoría a la mente. Sería bueno que analicen el cuadro también desde vuestro punto de vista. ¿Qué cosa les expresa? A mí por lo menos me expresa eso, que las ideas, aunque van perdiendo detalles, persisten, ¿no? A través del tiempo, aunque el mismo tiempo incluso va perdiendo detalles. Ahora, con esto acabamos. Vamos a ver la parte de los atomistas. En la ficha que aparece para el examen de admisión, simplemente consideran a Demócrito. Históricamente, Demócrito es muy posterior a lo que serían los primeros filósofos presocráticos. Es posterior. Demócrito está unos 100 años más o menos, lejos de los presocráticos, aunque algunos lo consideran por allí. Pero es más correcto, por ejemplo, decir que Demócrito aparece en contraparte a la filosofía que hace Protágoras. Entonces, por eso lo voy a poner después. Para que tú entiendas a Demócrito, primero tienes que estudiar a Protágoras, como hemos visto, ¿no? Para que yo entienda, por ejemplo, hace un rato en el video, para que yo entienda a Anaxágoras, ¿a quién tengo que haber leído? A Empedocles. Ah, profe. Y para que yo entienda a Empedocles, ¿a quién tengo que haber leído antes?
a Heráclito y a Parménides. ¿Ves? Así funciona. Entonces, en los atomistas es otra escuela. ¿Quién es el fundador? Leucipo de Mileto. ¿Quiénes hablan de él? Aristóteles y Teofrasto. A su vez, Leucipo era miembro de la escuela de Parménides. Por eso, algunos rasgos de los atomistas se parecen bastante a lo que dice Leucipo. ¿De quién era discípulo? Específicamente de Zenón de Elea. Ah, profe, entonces quizás niega el movimiento. Es probable. Hay un libro, hay una serie de tratados que se le suele llamar el Corpus Democriteo. No se le puede atribuir a Demócrito, ¿no? ¿A quién se le puede atribuir? A la escuela atomista en general, a Leucipo y a Demócrito. ¿Qué es el atomismo? ¿Qué es esta escuela? Se dice que es el desarrollo lógico de la filosofía de Empedocles. Esta es la manera, este es el desarrollo en que esta es la manera en que se desarrolla la filosofía de Empedocles, la que vimos hace un rato. Ojo, ojo, ojo con eso. Empedocles es el primero que habla de unas partículas pequeñas, eternas, indestructibles, ¿no? Por eso el nombre ya se te hace familiar, átomos. Obviamente, vamos a eliminar las fuerzas del amor y el odio, que incluso ya había eliminado Anaxágoras, ¿no? Con esto del Novus. Y bueno, lo que ya te dije, ¿no? La filosofía atomista, ¿a quién se atribuye? A Leucipo y Demócrito, no solamente a Demócrito. ¿Cómo se desarrolla filosóficamente? Bueno, se dice que el átomo, ya es una palabra que se crea para esta filosofía, es una unidad indivisible, pequeña. Como es pequeña, no es perceptible a los sentidos, es imperceptible. Se diferencian en tamaño y forma, son sólidos, impenetrables. Número infinito. ¿En dónde se mueven? En el vacío. Y aquí viene algo importante. Cada átomo es el 1 de Parménides. Y cuando se juntan, ¿qué parecen? Números. Listo. Repasa. ¿Cómo era el 1 de Parménides? ¿Cómo eran los números de los pitagóricos? Una frase. Lo que no es tan real como lo que es. Entonces, para Leucipo, el espacio existe, pero es incorpóreo. El espacio es todo aquello vacío, ¿no? Es todo aquello fuera del cosmos. Todo lo que está fuera del cosmos, ¿qué es? El espacio. Existe, sí, pero es incorpóreo, no tiene cuerpo, es irreal. ¿A quién está contradiciendo entonces? A nuestro amigo Empedocles. Además, Demócrito dice que los átomos se mueven por todos lados. No indica que tengan peso. Y lo curioso es lo siguiente. ¿Cómo es que se forman las partículas? Dice que los átomos chocaban entre sí, los cuerpos mayores iban al centro y luego se formaban los 4 elementos. Entonces, algo así. Tengo un torbellino, dice que habían átomos acá y que por algún motivo se empezaron a juntar y al juntarse todo lo que era materia enorme quedaba en el centro, ¿no? Y obviamente la materia más pequeña seguramente en las periferias. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué dicen los atomistas? Que el movimiento de los átomos en ese torbellino es un movimiento eterno. Pero lo más raro es que ellos dicen, ¿los átomos se mueven? Sí, señor, los átomos se mueven, pero no explican cómo. No explican cómo se mueven y no explican por qué chocan. Ojo, los atomistas ya han eliminado todo lo que es la fuerza del amor y el odio que había planteado Empedocles. No considera el nous de Anaxágoras. Los átomos se mueven para ellos, sí, pero no explican por qué. No explican cómo chocan. Eso es bien curioso. Es una de las filosofías que de repente dejó un punto sin resolver, ¿no? ¿Por qué se mueven y por qué chocan?
Entonces, para ellos, el universo tenía átomos. Todo el universo eran átomos, pequeñas partículas indestructibles que se movían de manera aleatoria, no se sabe por qué, en el espacio. Entonces, finalmente, un resumen de todo lo que hemos hablado hoy día. Síntesis. ¿En qué consiste la filosofía presocrática? En la intuición de la unidad universal, del uno. Vamos a usar una frase de Nietzsche, que dice que la filosofía griega, al decir que el agua es origen de todo, se pregunta él, ¿merece la pena tomarla con seriedad? O sea, si yo te digo, ¿sabes qué, alumno? El agua dio origen a todo. No, profe, estás loco, no has leído bien. La misma pregunta se hace Nietzsche, ¿no? Estamos hablando, claro, del siglo V, no había nada de tecnologías, ni tratados, ni nada. ¿Merece la pena? Sí. ¿Por qué? Y los 3 puntos son importantes. Porque nos dice algo sobre el origen de las cosas. Son los primeros pensadores que nos hacen pensar en cuál fue el origen y nos dicen algo. Mira, el origen pudo ser el agua, pudo ser el aire, pudo ser el apeiro, pudieron ser los números, el fuego, la tierra, átomos indivisibles, etc. Aparte, no usan metáforas ni fábulas, o sea, no usan mitos. Tratan de explicártelo desde el punto de vista racional. ¿Y qué más? Que ya contiene la idea de que todo es uno, de que todas las cosas son en realidad una sola. Eso es lo importante. Ahora, la diversidad de la unidad, ese es un problema que se fue generando, ¿no? Desde Heráclito incluso. Heráclito justamente es el que se acerca más a resolver este problema. Sin embargo, cuando plantea lo del fuego, como que ya se desestima el asunto, ¿no? Te dije que había otro punto de vista donde consideraban que el fuego terminaba en la nada, entonces eso de hecho desestima todo lo que la filosofía heraclitiana ya proponía hasta ese inicio. Se puede decir en general que los presocráticos fracasaron al intentar resolver el problema. Si es uno, o si es un uno diverso, uno en lo múltiple, o si no es uno y simplemente es lo múltiple. En ese problema se quedaron, no lograron resolverlo. Luego, obviamente, ¿no? Platón, Aristóteles se encargan del problema y ya nos dan soluciones más razonables. ¿Qué más? Que la filosofía presocrática se centró en lo exterior, ¿no? Como te dije, se centró en el cosmos, no en el hombre. Se centra en el mundo exterior. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el componente último del mundo? No hablan del hombre, hablan del mundo. Dicho componente, ¿cómo debe ser? Materia. Como te dije, no había distinción entre materia y espíritu hasta ese momento, entonces todo era materia. Se les suele llamar cosmólogos, ¿por qué? Porque estudiaron, intentaron verificar cuál era el último componente del mundo, o sea, del cosmos. Ahora, esta parte de repente es un poco más implícita, o sea, no ha estado tan explícita en nuestro estudio. Dicen que el hombre es capaz de conocer, o sea, el hombre es cognoscible, es capaz de conocer. ¿A través de qué? De la razón, de su razón y de la experiencia sensible, o sea, de lo que ve, de lo que prueba, de lo que toca, etc. ¿Quién es el que se fía más de la sensación del hombre, de la experiencia sensible? Parménides. No, mejor dicho, Heráclito. Al contrario, ¿quién es el filósofo que se confía más de la razón? Parménides. ¿No? Justamente te acuerdas, ¿no? Heráclito decía que todo fluye, todo es movimiento. ¿En quién está confiando? En sus sentidos. Al contrario, Parménides dice, el movimiento no existe. ¿En quién está confiando? En su razón. Eso es lo que plantea más o menos. Entonces, implícitamente, lejanamente, la filosofía presocrática tocó algún aspecto del hombre, que después iba a ser preponderante, la razón y la sensación. Finalmente, y lo que te dije al inicio de toda la clase,
la filosofía presocrática fue la base de otras filosofías que vendrían después. Por eso, germen de otras tendencias. De la filosofía parmenidea, ¿qué sale? El idealismo. Del nous de Anaxágoras, de esa inteligencia suprema, ¿qué vino después? El teísmo, el Dios inteligente. Del atomismo de Leucipo y Demócrito, ¿qué vino después? El materialismo y el mecanicismo. Y obviamente la filosofía presocrática es preparación para el siguiente periodo, ¿no? ¿Quién hablamos? Platón, del periodo socrático, influenciado por quién? Heráclito, los eleáticos y pitagóricos. Y Aristóteles, que como corolario de su filosofía decía que era herencia del pasado. Bien, chicos, con esa parte concluimos todo lo que es la filosofía presocrática. Repásenlo bien, analícenlo bien, si es posible, vuelvan a ver los videos y si tienen algunas preguntas ya nos encargamos en el grupo de WhatsApp. Tengan buen día.